Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones, bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Estamos como cada jueves, 8 de la noche, conectados para conversar un poco de la Kabbalah. Estamos trayendo hoy el tema relacionado con los peligros de avanzar muy pronto o muy rápido en el camino espiritual, específicamente en la Kabbalah, y vamos a hablar también acerca del tema de los querubines. Y con esta clase pues vamos a estar cerrando el estudio del libro La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan, con los temas que vamos a platicar el día de hoy. Pues vamos a estar concluyendo el estudio completo de esta obra, cuyo material está íntegramente, gratuitamente en este canal, disponible para todas aquellas personas que quieran iniciarse en el estudio de la Kabbalah. Como les decía, en el encuentro del día de hoy, esta transmisión en vivo, vamos a estar hablando acerca de los peligros de avanzar muy rápido a nivel en la Kabbalah y en cualquier espiritualidad. Y para ello vamos a estar, les decía, apoyándonos en las palabras del rabino y vamos a ir explicando como siempre. Pero más que nada, se nos habla, la advertencia que dan los sabios es de aquellas personas que una vez llegado a un conocimiento, es tanta la sed, el deseo de aprender, de crecer, que van en una sola dirección. Y esa dirección es pensar que es subir, ascender, 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 ascender. Y los maestros de la Cábala dicen, no se trata de subir, se trata de subir y bajar. Más importante que subir sin control es bajar nuevamente a la realidad, bajar nuevamente a la materia, integrar la espiritualidad en la vida cotidiana. No se trata de escaparse de la vida, no se trata de escaparse de las responsabilidades. El mundo continúa igual, los problemas continúan, las enfermedades continúan, la muerte continúa, solamente que ahora tenemos un cambio de conciencia. Y este cambio de conciencia nos permite llevar una vida un poco más estructurada, un poco más equilibrada. Aquel que va de manera constante, ascendiendo sin detenerse, eventualmente esa persona se rompe espiritualmente. Eventualmente esa persona puede llegar a la locura, literalmente se vuelve loco. No es una broma, literalmente se puede volver loco por la cantidad de información que está recibiendo, porque sencillamente su mente, su pensamiento ya jamás va a volver a ser igual. Porque cuando usted ve el mundo, cuando usted ve a otras personas, cuando usted ve eventos, usted está viendo otra realidad. Cuando usted está viendo a otra persona, usted no está viendo a la persona, usted está viendo espíritu, está viendo alma, usted está viendo muchas cosas que están moviéndose, que las demás personas que no están en este camino espiritual, pues sencillamente no comprendería. La persona puede llegar literalmente a la locura. Entonces, sin más dilación, vamos a leer directamente las palabras del rabino y vamos a continuar explicando. Dice lo siguiente el rabino Aryeh Kaplan. Cuando la gente trata de avanzar espiritualmente, hay dos peligros. Primero tienes la persona que piensa que no puede hacer nada y que se mantiene atascado. Es una persona que primeramente tiene un entusiasmo muy grande y eventualmente pues va a toda prisa. Sin embargo, esta persona puede dañar su cuerpo si tiene por tanta presión física, incluso puede dañar su nefesh, su alma, y la persona puede acabar o en un hospital con un infarto o puede acabar en un asilo de locos. Y esto pasa muchas veces. No crean que esto es algo aislado, pasa mucho. Yo he conocido en Israel, recuerdo que conocí varias personas que han acabado locos. Cuando los ves, van por la calle que parecen como si fuesen mendigos, pero no son mendigos. Su cuerpo va andando, pero su mente va por otro lugar. Yo conocí en Israel personas así, también conocí algunos que están en Zafet, en Israel, en Galilea. Igual, todo el tiempo es cábala, bailando y así, siendo así como un poco místico, pero realmente están como idos de la cabeza. Muchos de ellos abandonan a las mujeres, a sus esposas, a sus hijos, porque piensan otra vez que la espiritualidad es eso, entregarse a ese camino, a la oración, a la Kabbalah, y no se ocupan de su mujer, no se ocupan de sus hijos, no se ocupan de trabajar. ¿Por qué? Porque dicen, Dios proveerá, porque si estoy en la Kabbalah, Dios me tiene que dar dinero, supuestamente, ¿no? Yo he conocido muchas personas así, y los he visto en Israel, los he visto en Jerusalén, los he visto en Zafet. Personas que otra vez se les van los pies de la tierra, están desconectados de la realidad.
Y esos son los peligros de la espiritualidad. Son personas que piensan que cuando están en la Kabbalah son intocables, son protegidos, están guardiados por legiones y millares de ángeles, que con una voz que den una orden, el Señor envía miriadas de ángeles a protegerlo. O sea, son gente que está entronada de la cabeza. Entonces, ese es el asunto de mucha cábala, que cuando uno empieza a creerse cosas, uy, qué importante me siento, uy, que sí, que estoy en la santidad, en la Kedushá. Cuando escuches todas esas voces, tienes que saber que la persona lo que está lleno de clipot, de cáscaras todavía. Están atrapados todavía en Asia, y ahí es donde empieza la seducción. Wow, tengo una sabiduría, nadie más la sabe, conozco la cábala, conozco la espiritualidad, sé los nombres de Dios, puedo llamar ángeles, puedo meditar, yo soy especial, yo esto, bla, bla, bla. Todo eso son ilusiones de la mente. Y la gente empieza a pensar que está viendo ángeles y llama, solo porque sí, llama a los arcángeles y llama a Metatron y llama a no sé quién y aquello. Baja del cielo, hasta Dios baja si tiene que bajar a encontrarse con la persona y hablar con ella. Y yo he conocido muchas personas así. Y les digo algo, literalmente esa gente puede escuchar voces, puede ver literalmente ángeles, ve algo, ve cosas, pero es que está en estado de, se le fue un tornillo, como diríamos. Puede ver, puede escuchar, pero todo es lo que llamamos en la cábala dimión, la imaginación. Eso es terrible. Es como un loco. Usted no ha visto un loco. Van por la calle y dicen que hablan, y dicen que ven, y dicen que es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. Y esa es la importancia otra vez de ir con calma y con un maestro que sepa ir aconsejándote y decirte calma, pon una pausa, atiende a tu mujer, atiende a tus hijos, vete a trabajar, ten una actividad, porque la persona puede perder el equilibrio. Son gente que pueden llegar a sentirse intocables, y eso le ha pasado. Nada más hay que mirar la historia. Y cuando uno analiza todos los grupos, para no decir, o la gran mayoría, de los grupos místicos que han existido dentro del judaísmo, podría hablar también fuera del judaísmo, podría hablar del islam, podría hablar del cristianismo, pero no es el punto. El ejemplo vale igual en el mundo judío porque es lo que estamos analizando. La mayoría de todos los grupos judíos que usted ha visto con esto, todos han sido borrados de la existencia. Ninguno queda. Mire la historia. Cuando usted lea los textos del siglo I, la comunidad de los esenios, la comunidad de todos esos místicos, los que escribieron los apocalipsis, toda esa gente del siglo I, ¿dónde está? Vinieron los romanos y los acabaron a todos. ¿Y qué pensaban ellos? Que tenían poder, que eran los elegidos, los hijos de la luz, que podían llamar legiones de ángeles, que tenían control. Vinieron y los acabaron. No quedó uno. ¿Por qué? Porque son gente que ya estaban idos completamente. Sí, tenían gran conocimiento, sí, tenían gran aportación, pero nunca se puede perder la noción de la conexión con la realidad. Nadie es tan poderoso para andar llamando legiones de ángeles, ni que porque cualquiera llame, voy a llamar a Metatron supuestamente que es un ángel tan elevado, porque cualquiera lo llame, Metatron en persona va a venir. Esos son disparates. Porque cualquiera llama al presidente, usted que el presidente del país va a venir a su casa. Entonces todo eso solamente puede pasar aquí en la mente de las personas. Y estos son los peligros reales, reales. Pero para estas personas que sienten que lo viven, lo ven, lo escuchan, pero ocurre todo en su mente. Y les decía, esto es muy peligroso, muy peligroso. Hay gente que les digo, piensan que no va a pasar nada y son intocables y ocurren. ¿Cuántas historias no hay de gente que dice, tengo un poder y van y se arrojan a los animales, dejan que la serpiente los muerda? Y han muerto. ¿Por qué? No tienen los pies en la tierra. Entonces, la espiritualidad o la Kabbalah no puede ser algo que lleva a desconectarnos de la vida. La Kabbalah es simple, es la vida, es normal, no hay nada diferente de vivir como vive cualquier otra persona. La única diferencia es que la persona puede tener simplemente una conciencia diferente, una forma diferente de ver la vida, es capaz de desprenderse, de despegarse de las cosas que le hacen sufrir, del dolor, tiene una visión diferente, tiene esperanza. Es alguien que tiene una visión diferente, pero todos vivimos las mismas cosas que viven todos los seres humanos y todos vamos a pasar por lo mismo, por enfermedades, por accidentes, por la muerte. No existe nadie que se haya librado de eso, nadie. Solo hay que ver las biografías de los místicos, de los santos, para que usted vea que todos han vivido lo mismo.
Entonces, hay una frase muy interesante que trae acá un Rebbe de la dinastía hasídica, el Klausenberger Rebbe, que cita el pasaje de la escalera de Jacob. Jacob, el patriarca, tiene un sueño y en el sueño Jacob ve ángeles que ascienden y ángeles que descienden de esa escalera. Suben ángeles al cielo y ángeles descienden. Y los sabios han explicado, o este rabino ha explicado, de que esto tiene que ver con precisamente la elevación espiritual. Primero uno sube, empieza a subir como esa escalera, peldaño a peldaño. Pero el secreto de mantener el equilibrio es descender nuevamente. No es subir y escaparme de esta vida o de la realidad, sino es subir y bajar. Y volver a subir para volver a bajar. Y la vida es el constante de subir la escalera y bajar la escalera. Estudiar la Kabbalah, regresar a la realidad. Hacer meditación, regresar. Oración, regresar. O sea, ese es el balance. Nadie puede escaparse de esta existencia hasta el momento, a no ser del momento que le toque morir, porque todos vamos a morir. Y de eso no se libra nadie. Es una ley de la naturaleza. Entonces, el secreto está en precisamente subir, bajar. ¿Y qué es bajar? Bajar es integrar la luz que hemos recibido. Bajar es integrar los conocimientos que hemos recibido. Bajar es volver a la cotidianidad, al matrimonio, a la pareja, a los hijos, a las amistades. Bajar es nuevamente estar envuelto en la cotidianidad de la vida. La diferencia está que todo lo que hacemos le inyectamos ahora conciencia espiritual. Que todo lo que hacemos lo hacemos con una conciencia diferente, con una actitud, con emuná, con confianza, con conocimiento. Esto es muy importante para no andar quizás ignorantes, sino que ahora vamos con un conocimiento, con una conciencia. Explica el Rav Kaplan que esto lo vemos mucho en el caso de las personas que le llamamos Baal Teshuvah. Esto lo vi yo mucho en Israel, en la yeshiva donde yo estudiaba, en Jerusalén, que habían chicos que no habían sido nunca religiosos, observantes, ortodoxos, y llegaban a una yeshiva de estudios rabínicos que es muy intensa, porque es todos los días, de lunes a domingo, literalmente, desde las 7 de la mañana hasta las 8, a veces 11 de la noche, todos los días, con una sesión todos los días de estudio, de rezos 3 veces al día, de muchas cosas. Es muy duro hasta que la persona no se acostumbre. Habían chicos que llegaban a la yeshiva, que nunca habían sido religiosos, que venían de familias de divorcio, de padres divorciados, de familias que estaban pasando por droga. Ellos mismos habían pasado también por droga. Que venían de incomprensión, de muchas cosas que ya han pasado ellos. Y cuando descubrían estos conocimientos, pues sencillamente era un entusiasmo muy grande y querían cambiarlo todo y estaban orando todo el tiempo y estudiando y la Torá y todo el que ellos veían que no se ajustaba, que había que estar orando 3 veces al día, iban y regañaban a los demás. No, ven adoración, tú haz tal cosa. O sea, se convirtieron ya en justicieros con una vara a todos los demás chicos de la escuela, al que ellos no veían que tenía que venir a orar, que tenía que participar. O sea, se convirtieron en una especie de vigilantes o de jueces de otros, hasta que los rabinos tuvieron que poner pausa con eso. Y eso es lo que pasa con toda persona que es Baal Teshuvah. Primero viene ese empuje, ¿no? De mucha devoción, mucho fervor, mucha piedad, defensa de Dios, tal, no sé qué. Pero eso es, el que tiene experiencia sabe que eso no es más que entusiasmo de principiante, entusiasmo de Baal Teshuvah. Pero el peligro de eso, y es lo que habla acá el rabino, es que eventualmente ese entusiasmo nada más le dura a mucha gente unos meses, a otros puede durar 3 a 5 años. Si va todo muy deprisa, eventualmente esa persona se va a quebrar. Y yo conocí muchos chicos judíos en Israel, en la yeshiva, que se quebraron. ¿Por qué? Porque no aguantaron. Dejaron la yeshiva, muchos de ellos. Regresaron a Estados Unidos, porque muchos eran americanos, por ejemplo. No aguantaron, o sea, llegaron con mucho furor, con mucho vestido, enseguida querían vestirse de negro, ponerse sombrero y eran más religiosos que nadie. Y muchos de esos no acabaron la yeshiva, porque se rompieron eventualmente. Y eventualmente tenían problemas con otros chicos porque ellos querían dictar leyes, lo que los rabinos no hacían. Ellos querían, y son la gente que ustedes por ahí, yo pongo el ejemplo mío como judío, pero estoy seguro que la gente que me está viendo, que son cristianos o musulmanes o la religión que sea, ustedes conocerán mucha gente de esa en su religión,
que van por ahí con el palo en la mano, como si fuesen ellos los jueces. Y al final, el que se cree muy ortodoxo y muy con la vara es quizás el que quizás esté por atrás haciendo algo indebido, porque nadie debe juez de nada. Y eso se llama impulso de Baal Teshuvah. Eventualmente, esa persona se quiebra mentalmente porque no aguanta, quiere cargar el mundo de pronto. Y por eso es que los rabinos, recuerdo esto perfectamente en mi escuela, ponían pausa a estos chicos, los llamaban a conversar y les decían, no, cálmate. Querían vestirse de negro, querían ponerse sombrero, le decían, no. La escuela les prohibía vestirse así y prohibirse su sombrero, hasta que eventualmente no fueras integrando poco a poco, quizás en el segundo año, poco a poco poder ir integrando esta forma de vida, porque no es tan sencillo. Entonces, todo lo que va muy deprisa se rompe. Lo mismo es con una relación amorosa. El que va muy deprisa, el hombre que va muy deprisa detrás de una mujer se le va. Y la mujer que va muy deprisa detrás del hombre, el hombre se le va porque lo intoxica, se harta, lo ve desesperado. Eso no funciona, se rompen las cosas. El que quiera leer un libro de 500 páginas en un día, se te rompe el cerebro. Así no funciona. Todo es despacio. Todo es poco a poco. Todo es paso a paso. Esto es clave. Y con la cábala es igual. Pero la cábala tiene el peligro de, como se estudian tantos temas que tienen que ver con espíritus, que tienen que ver con demonios, que tienen que ver con ángeles, que tienen que ver con el trono de Dios, que tienen que ver con tantos conceptos tan elevados. Otra vez, si no se tiene equilibrio, la persona también, el peligro de esto es que una vez que aprende estos conocimientos, se lo empieza a decir a todo el mundo y empieza a hablar con esto a todo el mundo. Entonces quiere que todo el mundo estudie cábala y quiere convertir a todo el mundo a la cábala. Así no funciona. Hay personas que la cábala no es su camino. Y la cabra no le va a ellos, no le interesa, porque no es su camino. Quizás su camino es otro, ser budista, ser, no sé, hindú, lo que sea. No es su camino. Usted no puede andar otra vez, el que anda con la vara golpeando a todo el mundo. Así no funciona en la realidad. Y eventualmente le decía, esas mismas personas eventualmente o dejan todo, porque yo conozco muchas personas así que al cabo de algunos meses o de algunos años dejan todo, dejan nuevamente la práctica espiritual, dejan el estudio de la Kabbalah, dejan la religión, dejan todo. ¿Por qué? Porque fueron muy rápidos, se quebraron. Con esto no hay prisa, no hay prisa. ¿A dónde yo voy a llegar? ¿A dónde? Ah, aquel va corriendo. Bueno, ese es el problema de aquel. Yo hago lo que yo pueda y el día que no puedo no hago nada. Estoy en ese momento, fue un momento en que descendí. Estoy tranquilo, en reposo. ¿Prisa para qué? ¿A dónde yo voy a llegar? No hay prisa para ir a ningún sitio. Entonces, dice acá el Rav Kaplan que esto es algo muy peligroso y no deseable. Es un proceso que toma años, poco a poco, paso a paso, que la persona empieza a ir integrando estos conocimientos. De lo contrario, pues, decía que puede traer pues daños. Y se habla, por ejemplo, también aquí trae un ejemplo muy interesante acerca del tikkun. Y cómo el tikkun, el proceso del tikkun, pues es así, paso a paso. Y a veces el proceso del tikkun, la gente no tiene ni idea muchas veces. Y de hecho nadie puede decirte a ciencia cierta qué es lo que tienes que hacer en cada etapa de tu vida. Eso lo tiene que descubrir cada persona. Alguien lo puede orientar a usted, te puede dar una guía, pero no te puede estar constantemente diciéndote lo que debes de hacer, porque ahí no hay crecimiento. Y muchas veces el tikkun de una persona es sencillamente, por ejemplo, escuchar esta conferencia, por ejemplo, o esta clase, 5 minutos, y con eso fue suficiente para recibir la energía que necesitaba. Ya está. Hay la historia que trae aquí el Rav Kaplan de este Rebbe de la dinastía de los Hasidim, que una vez este Rebbe, el Rebbe Klausenberger, estaba en una sinagoga, estaba dando una clase con todos sus discípulos, y el Rav Kaplan estaba ahí, y dice que en ese momento entró un gato, y el Rebbe se viró para donde estaba el gato y le dijo al gato, le habló al gato, ahora tienes tu tikkun, ya puedes irte. Y en ese momento el gato dio media vuelta y se fue. De esto aprendemos que hay almas que se apegan a los animales, que se apegan a los gatos, que se apegan a los perros. Esto lo viví yo, lo he contado muchas veces. Lo viví yo muchas veces en Israel, en Jerusalén. Cada día que íbamos a estudiar Cábala en casa de mi maestro, aparecían gatos, 2, 3, 4, 5 gatos, y se venían hasta la puerta principal y empezaban a maullar y a gritar y a dar golpes querían entrar a la clase. Y solamente aparecían
cuando en las tardes, cuando abríamos los libros de Cábala Mahasit y empezábamos a leer de esos libros. Podíamos estar estudiando Cábala, otro tipo de Cábala, de teoría de la Sefirot, no pasaba nada. En el instante que abríamos los libros de Cábala Mahasit, eso era una cosa increíble. Aparecían 2, 3, 4 y eso era un escándalo. Los gatos maullando, gritando y detrás de la puerta, ya que cerrar la puerta y empezaban a golpear la puerta. Muchas veces los dejamos entrar y venían y se sentaban como una persona a escuchar las clases de Cábala y después se iban y había que dejarlo. ¿Por qué? Porque son misterios espirituales que si usted no ve eso, usted no lo cree. Eso hay que verlo. No una vez, 2, 3, 4, seguido muchas veces. Misterios espirituales, que son cosas incomprensibles, porque hay espíritus que se manifiestan a través de los animales, a través de los gatos, por ejemplo, u otros animales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la historia esta que trae el Rebbe, es que hay veces que el tikkun puede ser simplemente escuchar una conferencia. Hay quien piense que el tikkun es algo tan elaborado y complicado. Sí, pero eso varía para cada persona. Entonces, dicho esto, es más que nada las advertencias que trae el Rav Kaplan en cuanto a no ir muy deprisa. El proceso del tikkun puede ser o así de pronto o toma más tiempo, pero todo es en su momento. Dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar acerca de las Hayot. Volvemos nuevamente a la visión de Ezequiel y con esta segunda parte vamos a estar cerrando ya el estudio de este libro, donde vamos a hablar un poco acerca de las Hayot, los seres vivientes, y vamos a hablar de los querubines del trono de Dios en lo relacionado con la visión del capítulo 1, la visión de la Merkabá. Dice Ezequiel capítulo 1 versículo 5 que de en medio de las 4 Hayá, ángeles o criaturas vivientes, había la apariencia de un ser humano. Así dice Ezequiel que vio la apariencia de un ser humano. ¿Qué es una Hayá? Es un animal, una criatura viviente, una especie de ángel y se manifiestan con diferentes rostros. Con rostro de buey, con rostro de león, con rostro de águila, con rostro de leopardo y con rostro de hombre. Entonces, no es que tengan esos rostros, son visiones simbólicas que representan estados espirituales o jerarquías espirituales dentro de lo que es la Merkabá o el trono de Dios. Dice el Rav Kaplan que hay Hayot que se comportan o son como los querubines. Dice, la primera cosa que Ezequiel vio una vez que pasó la dimensión de las clipot fue a los querubines. Es lo primero que Ezequiel vio una vez que pasó las clipot. Dice, de acuerdo a la tradición, los querubines aparecen de dos formas en diferentes lugares como se ha identificado. Primeramente, los querubines que estaban sobre el arca de la alianza en el Santo de los Santos eran un foco importante de la profecía. Los dos querubines que estaban uno frente al otro en el arca, es ahí donde se manifestaba la profecía. Una luz descendiente de los dos querubines y Dios dice que hablaba con el sacerdote o con el profeta y la persona que estaba ahí podía comenzar a profetizar. Hay algo muy interesante y aquí viene un gran secreto. Dice, los querubines representan a los querubines que guardan la entrada al árbol de la vida en el jardín del Edén, según dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Recuerden que después, según esa historia, después que el Creador expulsó a Adán y a Eva del jardín, dice que puso dos querubines para que guardaran la entrada al árbol de la vida, para que los seres humanos no pudieran comer de él. Y había una espada llameante, que es la espada de los querubines, para prohibir la entrada al ser humano. Ahora, ¿qué es el árbol de la vida que están cuidando estos querubines? Y si se puede llegar a acceder a ese árbol, la respuesta es sí. ¿Y qué es ese árbol de la vida? Dice lo siguiente. Dice, el árbol de la vida se corresponde a la Sefirot de Atzilut y se refiere a las dimensiones más altas de experiencia espiritual que un profeta puede lograr. Esto confirma nuevamente que Ezequiel estaba tratando de entrar al jardín del Edén, el estado profético que Adán y Eva tenían antes del pecado. Dice, una vez que comenzó a trascender las ataduras de su mente, de su alma, del mundo físico, actualmente se estaba acercando al árbol de la vida y lo primero que se encontró Ezequiel en ese estado fue precisamente a los querubines, porque son ellos los que custodian la entrada al árbol de la vida. Y por eso es que otra vez en la visión de Ezequiel, ¿qué es lo primero que él ve? Esos ángeles, los querubines, que están al lado del trono de Dios. Dice, encontramos en Génesis
capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre, Yatzar. Y el significado es que cuando Adán primeramente fue creado, funcionaba totalmente en el nivel de Yetzirah, que es la formación. El nivel de Yetzirah es el nivel del Ruach, que está constantemente en el nivel del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. En otras palabras, el estado natural que tenía Adán en ese momento, el estado natural del hombre, esa era precisamente un estado elevado de conciencia. Y entre otras cosas, podía comunicarse con Dios según él quería, porque su estado natural es el estado de la profecía y este es el nivel del jardín del Edén. Quiere decir que para los cabalistas, el nivel que tenía Adán era 24/7 Ruach HaKodesh. Y cuando él quería, podía comunicarse con Dios, con la divinidad, porque estaba constantemente en un estado profético. No le hacía falta empezar a prepararse, a ver si se conecta. No, estaba constantemente en estado profético. Y cuando él quería, podía comunicarse con la divinidad. Y eso es lo que encontramos en la historia bíblica, según este relato, que encontramos a Dios hablando con Adán, cara a cara, perfectamente. Entonces, el nivel natural del ser humano, no solamente de Adán, del ser humano debería ser ese, que estuviéramos constantemente en nivel de profecía, en nivel de Ruach HaKodesh, como Moisés, que constantemente cuando él quería podía hablar con Dios cuando él quisiera. Entonces, ese es el nivel ideal que perdimos, pero que es el objetivo de la Cábala, que todos nos convirtamos precisamente en profetas. El objetivo de la Cábala es ser profeta, esa es la realidad. Saber qué es la voluntad divina en todo lo que hagamos en todo tiempo. Tener la guía divina individual y personal, cada persona. No que alguien tenga que venir a decirte, que no tenga que venir ni el rabino a decirte, ni el imán, ni el pastor, ni el vecino, ni nadie tenga que venir a decirte qué es lo que tienes que hacer. Porque cada cual va a recibir la comunicación con la divinidad. Ahora, ese estado se perdió, no lo tenemos, pero el objetivo de la Cábala es ese, lugar la profecía, lugar el Ruach HaKodesh de manera constante y de manera individual. Que nadie tenga que venir a andar como con un bastón o con una vara, andar queriendo, como puse el ejemplo ahorita, ¿no? De esos que se creen demasiado piadosos y quieren ir a, no sé, a controlar la vida de los demás. Dice, el resultado de comer del árbol del conocimiento antes de que le fuese permitido fue que Adán fue expulsado del jardín del Edén, o sea, del universo de Yetzirah, a nuestro mundo físico, a un estado mental que pertenece al universo de Asia. Ahora le fue prohibido regresar a su propio estado por los querubines, que son los ángeles guardianes de Yetzirah, y la espada llameante que rotaba son de estos querubines que estaban estacionados o que están estacionados a la entrada del árbol del jardín del Edén, que guardan el camino al árbol de la vida. Entonces, esto aprendemos que el ser humano no vivía en la tierra. Adán no fue creado en la tierra. El jardín del Edén no es en la tierra. Adán pertenecía al universo de Yetzirah, que es el mundo de los ángeles. Pero del universo de Yetzirah cayó. ¿Y cayó a dónde? A este mundo de la materia donde estamos nosotros, donde ahora nacemos y encarnamos, que es el universo de Asia, con otro estado de conciencia, pues, y la tarea toda nuestra es precisamente, ¿no?, subir a nuevamente ese nivel desde antes de la transgresión de Adán. Y vemos que la transgresión de Adán, ¿cuál fue? La transgresión no fue comer del árbol. La transgresión fue comer antes de tiempo. Eso es lo que explican los sabios. Porque se le iba a permitir comer. Solo que en ese momento le dijeron, no tienes permiso. Los sabios dicen que eso fue el día viernes. Si hubiera esperado el Shabbat, en el Shabbat podía comer. Pero comió antes. Se adelantó y desobedeció. Entonces, la transgresión de Adán fue comer antes de tiempo. Vuelvo a decir, es el mismo caso. La gente que entra a la espiritualidad, a la Kabbalah, y quiere todo rápido, todo antes de tiempo, quiere crecer, quiere cambio, quiere... Calma, las cosas no llegan de un día para otro. Es lo mismo que el que monta una empresa. Ya, el día uno, ya rápido, dinero, empresa, cliente. Una empresa no se construye así. Nada se construye así. Ni una carrera, ni una pareja, ni la crianza de los hijos. Para nosotros nacer en este mundo nos tomó 9 meses que se formase el embrión hasta que estuviera listo. 9 meses para nacer. Y toma años que ese bebecito que nació fue creciendo hasta que nos convertimos en adultos. Nada es de pronto. Tomó 9 meses para que el alma pudiese formarse nuevamente en completitud en este universo. No fue de un día para otro.
Nada es de un día para otro. Nada. Y de esto aprendemos que es una regla. Toda promesa de rapidez, de prontitud, eso es falso. Quizás ayude momentáneamente, pero se fuma, se desvanece. Todo toma su tiempo. Eso es muy importante. Entonces, el objetivo, como decía, de la cábala, la profecía, Ruach HaKodesh constante. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Comer del árbol antes de tiempo. Se adelantó. La inmediatez. Básicamente, el pecado de Adán es el pecado que tiene la generación esta, que todo lo quiere rápido, con el teléfono, todo rápido. Manda a comprar algo rápido por Amazon, que me llega a los 2 días. Y cuando compra la cosa, lo guarda. A mí me pasa igual, muchas veces quiero comprar algún libro, lo necesito, pero a veces me pongo hasta cuando recibo el libro, lo veo y lo pongo en el estante. Y pueden pasar meses o años y no lo vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque estoy leyendo muchos otros libros, entonces es de más lo que a veces uno quiere abarcar que lo que realmente puede estudiar o completar. ¿Por qué? Porque todos tristemente padecemos de esto, ¿no? De la inmediatez. Queremos todo rápido. La gente no quiere esperar, la gente quiere las cosas ya. Y ese es uno de los padecimientos de la sociedad actual. La inmediatez, el actuar sin pensar. Gente que muchas veces se mete en relaciones y se entran en matrimonios, en parejas, y después descubren que quien se casó no era como yo pensaba. Yo pensaba que él era diferente, yo pensaba que ella era diferente, no pensaba que fuera así. La inmediatez, la prisa. Entonces, pues ese es uno de eso fue lo que le pasó a Adán. Y es lo que quizás pasa también en la sociedad de hoy, ¿no? La inmediatez. La gente quiere todo pronto, no quiere esperar. Quiere ser como, o sea, no tiene tiempo para leerme para todos estos libros, lo quiere descargar todo como un chip. Entonces, de esto estamos viendo también de que son los querubines los que guardan la entrada al jardín del Edén. Jardín del Edén no es en esta tierra, porque de hecho usted lee con cuidado el texto bíblico, dice que Dios creó al hombre y después que lo creó, lo tomó y lo puso en un lugar que se llama Edén. Dice que lo tomó y lo puso en el Edén. Pero dice que, si ustedes por lógica está viendo, que dice que primero lo creó y después lo colocó en el jardín del Edén. Quiere decir que Adán no fue creado en el jardín del Edén. Lo colocaron en Edén, pero no era del jardín del Edén. Lo cual está diciendo que Adán somos nosotros, no es alguien mitológico de la historia. Adán es nosotros, Adán significa humanidad. Nosotros no somos de esta dimensión, no somos de este plano. Estamos aquí caídos en la materia. Es un poco parecido a las teorías que tenían los gnósticos en el siglo I. Los judíos y cristianos gnósticos tenían esta teoría. Lo que pasa es que los gnósticos tenían unas teorías muy extrañas, pero ellos pensaban de que las almas estaban caídas en la materia y la materia era mala, decían los gnósticos. La materia es como una cárcel que atraía al alma, ¿no? Mira todo lo que te ofrecía: dinero, placeres, disfrutes, sensaciones, y el alma atraída por lo que te ofrecía la materia, las almas caen y son atrapadas dentro de este cuerpo, y este cuerpo es como una cárcel para el alma hasta que podía liberarse en el momento de morir. Son teorías de los gnósticos. Es un poco parecido a lo que decimos en la cábala, solo que para la cábala la materia no es mala. La materia lo que hay es que elevarle. La tarea nuestra es elevar estos mundos. No porque la materia sea mala, no es que el cuerpo sea malo, y no es que el disfrute de la materia es malo, no, al contrario, es beneficioso. Todo lo que Dios ha creado, dice, es bueno. Así dice la Biblia, la Bereshit. Y Hashem, Dios, vio que todo lo que había hecho era bueno y Dios lo bendijo. Entonces, la materia no puede ser mala. Las religiones que enseñan que la materia es mala, que los placeres No, eso no es bíblico. Disparate. La materia lo que es que elevarla, es utilizarla para la elevación espiritual. Hay que disfrutar, sí, también de las cosas materiales. Esa es la realidad. Pero como decía el místico Rumi, disfruta de todos los placeres materiales de la vida, pero no te embriagues. Puedes beber vino, pero no te embriagues. Ese es un ejemplo para ilustrar otra vez el punto que quiero enfatizar acá. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? Si le preguntan esa historia del jardín del Edén, los querubines que están guardando la entrada al árbol de la vida, dice que el árbol de la vida son las sefirot de Atzilut.
¿Por qué son tan importantes las sefirot de Atzilut? Porque Atzilut es el mundo del Olam Abba, es el mundo venidero, es el mundo de donde todo está rectificado. Es ese nivel donde ya estamos, donde el tikkun ya está hecho, la rectificación ya está hecha. Entonces, el que llega a ese nivel o prueba de la energía de ese nivel ya ha hecho su tikkun, ya, o sea, es el mundo venidero, es la aspiración de las almas. Decía Rabbi Abraham Abulafia, de bendita memoria, que la espada llameante que rotaba es una advertencia contra la dilatación espiritual. ¿Qué significa esto? Él escribe que la sabiduría divina tiene tanto un lado derecho y un lado izquierdo. Si una persona es digna, será capaz de entrar por el camino de la santidad, el lado derecho. Y la espada se convierte como un espejo a través del cual percibe lo divino. Pero si la persona no está preparada y va a toda prisa, entonces dice, la advertencia es que esa persona puede ser destruida, tanto espiritualmente como psicológicamente, por el fuego de la espada. Es como ir corriendo directo al filo de una espada. Suicidio automático. Ese es el suicidio espiritual de aquellos que van muy deprisa en el estudio de la Kabbalah o cualquier espiritualidad, o todo lo que va muy deprisa acaba con muerte espiritual o física también, descontrol físico también. De hecho, ya sabemos la famosa historia de los 4 que entraron al Pardés, donde dice que uno entró y miró y se volvió loco. Otro entró y apostató porque no entendió lo que vio. Otro entró y dice que su alma lo abandonó, murió por el beso de Dios. Y el otro, el cuarto, Rabbi Akiva, entró en paz y salió en paz. O sea, como decía yo ahorita, ok, estudiamos la cábala y después le dejamos la cábala. No hay que obsesionarse con la cábala no es el camino de salvación de nadie, la cábala no hay que predicarla a nadie, la cábala no hay que imponérsela a nadie. Hay gente que la cábala no es su camino. Y hay gente que viene a la cábala, estudia la cábala por un tiempo y después se fue y no pasó nada. Porque ya lo que tenía que estudiar fue en ese tiempo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ya aprendió y recibió lo que tenía que recibir y ya está. Su alma le indicó que tiene que seguir. Las almas son independientes y cada cual tiene su camino. Lo mismo con las religiones. Por eso es que uno no puede estar, como siempre digo, atacando o peleándose con las religiones y con el mundo. Si todo eso existe, es porque Dios lo permitió que existiesen todas esas religiones. Y siempre van a existir muchas espiritualidades diferentes. Siempre van a existir religiones diferentes. Nadie podrá nunca imponer una sola religión. ¿Por qué? Porque eso va en contra de las mismas leyes que está basado como se creó este mundo, porque es el mundo de la división, de la pluralidad. Y de esto entendemos que la divinidad se puede manifestar en todas las religiones y en todas las espiritualidades. No significa que la persona esté de acuerdo, porque, por ejemplo, yo tengo, como siempre lo digo, yo soy abierto a escuchar, a aprender, a leer de otras religiones. Tengo amigos de muchas religiones, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las religiones o que yo diga que todas las religiones es lo mismo. No, pero soy abiertamente suficiente para comprender que si algo existe es porque Dios lo deseó. Todo lo que existe en este mundo viene de la voluntad divina que permitió que una energía se manifieste. Y las almas se manifiestan y según su cultura, pueblo y experiencias de vida tienen sus religiones según ellos para entender a Dios. Entonces yo puedo aprender muchas cosas, aunque no esté de acuerdo con otras, con todo lo que quizás enseñen, pero sí con muchas cosas. Y tener la conciencia suficiente de respetar la creencia de cada cual. No tengo que anular la mía, como también le puedo hacer cualquier crítica a la propia mía también, porque es que esto no es más que la conciencia humana que está en evolución constante. Y por eso ya hemos explicado, la Kabbalah misma afirma, y lo dice Rabbi Isaac Luria en Shara Gilgulim, que las almas pueden venir a este mundo. Usted puede venir en esta vida reencarnado como un judío. Y en la otra vida, si Dios quiere, o usted quiere, o es necesario que lo envíen a otro lugar, usted puede venir en otra vida como un hindú, o como un sheikh musulmán, o como un católico, o como, no sé, la religión, un chamán en el Amazonas, o un religioso en África. Porque si Dios quiere, te puede enviar a donde Él entienda que se necesita enviarte.
y en esta vida puedo ser judío y en otra vida puede ser de otra religión. Y al revés, gente que nacieron en otras religiones y se convirtieron en esta vida como judíos. Y las almas van cambiando. ¿Por qué? Las almas van a donde necesitan aprender. Si en esta encarnación tienes que aprender algo de la cábala y del judaísmo, pues te vas a acercar a la cábala y el judaísmo va a llegar a tu vida. Si tienes que convertirte, te vas a convertir sin esfuerzo. Las cosas llegarán porque tienen que llegar. Y si no, pues sencillamente aprendiste lo que tenías que aprender y seguiste tu camino. Entonces ese es el misterio. Eso lo dice Rabbi Sedura, lo dice la Kabbalah. Las almas son libres y van aprendiendo información, conocimiento. En esta vida soy judío, en la próxima vida no lo sé. Hay que ver por ahí si venga algún maestro que se parezca a mí en otra espiritualidad de aquí a unos años cuando yo me muera. Si venga algún hindú por ahí o algún sheikh musulmán o algo de eso que se parezca a mí y hable parecido a mí, a lo mejor soy yo, que me mandaron en otra vida, en otra encarnación. Entonces, a veces por eso es que enseñamos en la Kabbalah. ¿Por qué odiar a otros? ¿Por qué pelearse con otros? Es probable que seas tú mismo que estés encarnado en otra religión y quieras pelear contra los demás, matar a los demás, y es un fragmento de tu propia alma. A lo mejor es un hermano tuyo de otra vida pasada, o un padre tuyo, o un hijo tuyo que está en otra espiritualidad, o un propio fragmento de tu propia alma, porque las almas reencarnan en muchos fragmentos. El alma no reencarna una sola. Hay muchas chispas de una misma alma reencarnada en muchos cuerpos al mismo tiempo, ahora mismo. Y puede estar reencarnado en una o en muchas religiones a la vez. Cuando estás atacando, odiando a otra persona de otra religión, probablemente estés atacando o odiándote a ti mismo. Un fragmento de tu alma que pueda estar encarnado en esa otra espiritualidad porque está aprendiendo algo allí. Que cuando suban al mundo espiritual van a juntar toda esa experiencia, todos esos conocimientos. Y por eso es que ese principio que se llama amarás a tu prójimo como a ti mismo es claro. No puedes odiar a otro ser humano porque es como dice ir contra ti. ¿Qué significa que vas contra ti? Con la cábala sí se entiende qué significa eso. Porque usted estoy seguro que lo ha escuchado, ¿no? De no odiar a los demás porque si le haces daño a otros, hacerte daño a ti mismo. Muy bonita la filosofía, pero la cábala sí lo explica realmente. ¿Por qué te haces daño a ti mismo? ¿Por qué es probable que un fragmento tuyo de tu propia alma esté encarnado en esa otra persona? Seas tú mismo en otro cuerpo, porque las almas reencarnan simultáneamente en muchos cuerpos y en muchas religiones a la vez. Entonces, por estar odiando a otros, es probable que estés eliminando, matando, como hacían mucho antes también, y todavía lo hacen en muchos lugares, a otras personas, y discriminando y odiando a aquel que si es hindú, que es malo, aquel que si es de África, condenando, es diabólico, son satánicos. Si aquel es chamán, ¿por qué? ¿Quién es quién para juzgar a nadie? Todo lo que existe es voluntad divina y es Dios manifestándose. Entonces, mucho cuidado porque es probable que las almas usted pueda estar atacando a un fragmento suyo y esté eliminando a otro suyo. Por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te puedes disparar a ti mismo porque quizás no te estés reconociendo en el otro. Cuando seas capaz de reconocerte a ti mismo, en tu hermano, en aquel que es diferente a ti, entonces ahí vamos a estar hablando de tikkun realmente. Cuando seamos conscientes y capaces de vernos en el otro, más allá de la religión que tenga, más allá si estamos de acuerdo o no. Pero estoy seguro que en muchas cosas vamos a estar de acuerdo. Quizás no en todo, pero ese es el sentimiento de esa alma y eso no lo puede detener nadie. Nadie puede detenerlo y son cosas incomprensibles. El tema es profundo, no quiero irme del enfoque de lo que estamos hablando hoy, pero podría profundizar. Claro, pero para profundizar tendría que desmantelar muchas cosas y no sé si las personas están listas para escuchar lo que quizás yo pueda decir sobre eso. Volvemos al tema. Sigue diciendo el Rav Kaplan, y de hecho con esto está concluyendo casi, hablando acerca de los querubines, estas hayot que dice que suben, estos ángeles que suben y bajan, ¿no? La importancia de subir y bajar a nivel espiritual, más importante que subir es bajar la luz, es integrar la luz, es como le decía, integrar estos conocimientos. De nada me sirve todos estos conocimientos si mañana en el trabajo soy un león con mis compañeros. De nada me sirve esto si después de la clase soy una fiera con la mujer o con los hijos o con el vecino. Y las personas saben, las personas no son tontos, las personas saben. Entonces, les decía, más que subir es bajar e integrar.
Eso es lo más importante. Y sin prisa, cada cual a su ritmo, cada cual a su paso, sin compararse con nadie. Sin compararse con nadie. Dicen los sabios del Talmud que nos dan grandes conocimientos acerca de los secretos de los querubines. Y nos hablan acerca de los querubines que estaban sobre el arca del pacto, el arca de la alianza, el Arona Kodesh. Y nos hablan de que había un rostro mayor y un rostro pequeño. Claro, eso tiene que ver con los parsufim, que está el rostro mayor y el rostro menor, los parsufim. Eso lo explicamos en las clases que ya hemos dado en este canal. Se nos habla de la importancia de la tefilá, la importancia de la oración. Hoy vino una persona a las consultas que yo doy cada día, consultas de Kabbalah privada, y vino una persona, voy a contarles la experiencia sin decir nombres, por supuesto, pero hablando de la tefilá, hablando de la oración. La persona me preguntaba, un estudiante de Kabbalah, pues que quería, me preguntaba cómo volver a sentir a Dios, cómo sentir esa cercanía que ella tenía con Dios cuando era niña. Ya de adulta siente que se siente alejado de Dios. He estudiado Cábala, estudia los secretos de la Cábala, pero entre más a veces se estudia la Cábala, todo es tan intelectual que aún así sí es muy fascinante estos conocimientos, pero es todo muy de la mente. Y ella me preguntaba cómo podía ella nuevamente sentir lo que ella sentía cuando era niña, ¿no? Que sentía a Dios ahí de cerca, que sentía el abrazo de Dios, que sentía esa fe, esa emuná, esa conexión. Que si era algo natural, que eso se perdía cuando uno crece, se puede recuperar. ¿Qué dice la Cábala? Me preguntaba esa persona hoy. Y yo le explicaba lo siguiente. Primero, que se puede recuperar. Porque, de hecho, en la Cábala tenemos diferentes escuelas que tienen métodos específicos para trabajar eso que ella me está planteando. Y hay dos métodos, desde mi punto de vista, para lograr esto. Están aquellas almas se acercan a la Kabbalah de una manera intelectual. Les gusta el conocimiento, les gusta estudiar, les gustan los libros. Pero al final la pregunta es, ¿para qué sirve tantos libros? ¿Para qué leer tantos libros? ¿Para qué estudiar? Que si la Sefirot, que si la Parsufim, que si la Keter, ¿y eso qué? ¿Cómo me ayuda eso? ¿Cómo me transforma? ¿Cómo me hace mejor persona? ¿Cómo me ayuda eso después en el trabajo cuando me ofenden o alguien me insulta o me critica? ¿O cómo me ayuda eso cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad incurable, cuando escasez económica, cuando hay un accidente, cuando hay la muerte se presenta? ¿De qué me sirve saber que si el árbol de la vida? ¿Y eso para qué me sirve? Hay que profundizar en estas cosas. Claro, le explicaba a esta persona que para lograr esa conexión, sentir esa conexión con Dios, hay por lo menos dos caminos. Uno, si el camino de esa alma es intelectual, porque hay almas que eso es lo que le pide, leer libros, la intelectualidad, estos conocimientos, y quieren estudiar, no quieren hacer más nada que estudiar. No les llama rezo, no les llama meditación, no les llama, bueno, ese es su camino. Entonces, si su camino es ese, su alma le está diciendo que es a través del estudio, pues es por ahí, porque su alma le está hablando. Si está atravesando se siente distanciado de la divinidad, todo muy intelectual, pero no se siente cerca. ¿Cómo poder lograr eso en ese camino intelectual? Se logra a través de mucho más estudio hasta que cruce ese desierto, ese vacío, con más estudio de ciertos libros que le van a estimular la emuná, la fe, la confianza. Y a través de su intelecto puede también una persona servir a Dios, adorar a Dios, porque está en su alma. Pero hay otras almas que su camino dentro de la Cábala quizás no es el intelecto. Muy interesante todos esos estudios, pero no entran esos estudios. Y siente que entre más lee, como decir, ¿para qué me sirve eso de Sefirot y de Keter y todas esas cosas? Cuando voy por la calle y se me ponchó la rueda del coche, ¿cómo me va a ayudar Keter? ¿Cómo me va a ayudar Malhut, Tiferet? Si se me ponchó el automóvil, que no hay dinero para cambiar la rueda, hay que pagar la renta y que pagar. Entonces aquí viene otro camino en la Cábala, y es el camino que siguen los místicos hasídicos. Los hasidim no quieren saber de libros. Algunos después del Baal Shem Tov sí se han
por factores históricos que no voy a entrar ahora ahí, sí que han incorporado el estudio. Chabad, por ejemplo, se conoce una secta hasídica, o un grupo hasídico, perdón, dentro del judaísmo, que es el estudio, es el conocimiento. Otros grupos en un principio no tenían libros, pero cuando sus rebes fueron muriendo, hubo que escribir esas ideas para que no se pierdan. Y hoy hay libros. Pero hay ciertos grupos donde el hasidismo en realidad no enfatiza el estudio, porque el hasidismo quiere volver a esta primera parte de la niñez, de la inocencia, como un niño que no cuestiona el mundo, es inocente del mundo, pero como es tan puro puede conectar con Hashem, puede conectar con Dios, ve los espíritus, ve los ángeles, ve el mundo espiritual. Nadie le puede decir, no, estás loco, no, esto... Cuando va creciendo uno, vienen todas las ideas de los adultos, todo lo que en la escuela, la universidad, la sociedad. Y en el mundo de la cábala, entre más uno estudia, cada libro que tú estudias, lo que estás es alimentando tu cabeza con todas las ideas de todos esos autores. Y dicen los hasídicos, no quiero saber de que nadie me diga nada. Fuera todos esos libros y que sea mi alma pura, sin más interferencia la que se conecte con la divinidad. Y ellos evitan el estudio y literalmente no es que sean, a ver cuál es la palabra, no es analfabeto, saben leer, saben escribir y hay grandes sabios entre ellos, pero es como que buscan como esas personas que son humildes, que como quizás las personas del campo, que no tienen muchos estudios, son simples, porque en la simpleza ahí hay gente que hace maravillas, que puede hacer milagros, que puede hacer curaciones, que puede hacer cosas increíbles, porque nadie va a venir que si la alajá, que si el Shulchan Aruch, que si no hagas esto, que en Shabbat, que no sé qué. La Neshama se conecta a un nivel de pureza y de sinceridad y de limpieza espiritual que ellos evitan todos esos libros. Entonces, ¿cómo se conectan ellos con Dios? A través de varias cosas. Primero, la Ibodedut. Van a los bosques a hablar con Dios y llaman a Dios y le cuentan todos sus problemas. Hashem, tengo que pagar la renta y no me alcanza. Hashem, hay una persona enferma. Hashem, tengo un problema con mi mujer que no me habla. Hashem, tengo una situación que quiero salir de ella. Hablan con Dios. Pero dice Rabbi Nachman de Breslev, no hace falta ir a ningún monte, a ningún campo, a ninguna selva a hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios cuando va por el camino, por la calle. Usted va a hablar con Dios cuando en su cama, con la sábana, cuando se tapó con la cabeza y todo y la sábana. Usted puede hablar con Dios cuando va haciendo sus quehaceres en el día a día. Es estar conectado constantemente. Eso se llama Itbodedut, pero no solamente es en los campos, dice Rabbi Nachman de Breslev. En estos días voy a hacer un vídeo sobre él, sobre los maestros hasídicos. Otra manera en que los hasidim se conectan con Hashem es, como le decía, no tanto estudio, sino simplicidad. Que mi alma, con 2 o 3 palabras, pero que salgan de mi corazón, hablan con Dios. No es solamente rezar el siddur de oraciones, lo que se hace en la sinagoga. Los hasidim rezan desde el corazón. Y no hay rezo más poderoso que el rezo del corazón. El sidur de rezo es un sidur que, bueno, en algún momento los rabinos y los sabios en época que la gente no sabía rezar, juntaron oraciones aquí y allá y que sustituyen supuestamente los sacrificios del templo, todo un proceso. Los hasidim dicen muy bien, pero hay que rezar desde el corazón. Habla con Hashem desde el corazón, desde tu alma, con tus palabras, como si son las más simples, no importa, esas son las que de verdad tienen la fuerza. Porque sale del alma la que está hablando, la neshama es la que está hablando. Los hasidim, por ejemplo, también utilizan la alegría. Una persona que está triste, que está deprimida, que está decaído, la Shejinah, la presencia divina se va de esa persona. Pero el que está alegre es el que es la persona que tiene el Ruach HaKodesh, es el que tiene el espíritu de santidad. La Shejinah viene sobre esa persona. Ahora, los hasidim entienden de que en la vida hay dificultad, hay enfermedad, hay muerte, hay escasez, hay problemas. ¿Cómo voy a ser feliz en medio de todo esto? No es escaparse de la realidad. Pero ellos desarrollan una técnica que es, primero, simha gedolá, o sea, mucha alegría. ¿Cómo uno puede estar alegre a pesar de la adversidad? Hay técnicas. Primero, el canto, cantar y bailar. Mover el cuerpo. A veces una persona está estresada, está como si estuviera amarrado. Y usted empieza a bailar y se suelta y se relaja, suelta la energía.
Y si usted ha visto los hasídicos de Breslev, siempre lo ve bailando. Siempre lo ve bailando. Yo recuerdo en Israel, toda la semana, creo que eran los jueves, por el centro de Jerusalén, traían un camión con altavoces y salían todos los hasidim de Breslev a bailar y aquello, bueno, todo el mundo se les unía. La alegría. Tocaban DJ. Son místicos, pero también hacen DJ. ¿Por qué no? Entonces, ese es el método de ellos, estar alegre, saltar, caer, aún a través de dificultades, pero estar alegre. Porque la diferencia, aún alegre, aún a pesar de la adversidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, porque ¿cuál es la alternativa? Estar deprimido, empezar a quejarme, empezar a hablar de que todo me sale mal, empezar a hablar de que todo es un problema, empezar de que nunca me va a salir nada bien, empezar a hablar de que no tengo suerte. ¿Qué cambia con eso? Pero cuando una persona empieza a hablar positivo, aún en medio de la dificultad, estoy bendecido, voy a salir adelante, voy con fuerza, voy con meditación, Hashem está conmigo, tengo todo el apoyo, la ayuda viene en camino. Oye, si es que las palabras lo cambian todo, aún en medio de la dificultad. Entonces, ¿qué resuelve la persona con quejarse y hablar y estar amargado? Enfermarse y morirse de un infarto. Pero los hasidim dicen, no, hay que bailar, hay que saltar, y hágase el ridículo, no importa. La gente los ve y cree que están locos. Pero eso lo hacen a propósito. Y son maneras en que eventualmente ellos entran en un estado de ta'anuk, de deleite, de conexión espiritual profunda. Entonces, son algunos métodos que el que está en ese estado de alegría, de felicidad, eso se está entrenando. Eso no es de un día para el otro. Eso se entrena a la persona. Y puede que parezca que se ponen a bailar en la casa y a cantar y a saltar. La gente los ve y se podrá reír, pero eso te cambia la vida. Y eventualmente esa persona puede empezar a sentir la presencia de Dios, como el caso de la señora que me preguntaba, ¿cómo sentir a Hashem cerca? ¿Cómo sentir ese abrazo de la divinidad? Cuando empiezas a hablar con Él, cuando empiezas a orar, cuando empiezas a cantar, cuando empiezas a agradecer, eso es muy importante, agradecer. Toda Hashem, Gamzule Tová, todo es para bien. Ahora, es un estado de conciencia que eso se va entrenando. Y la persona no es que no vaya a pasar por dificultades como otros, pero ¿qué prefiere? ¿Pasar por una dificultad, por una enfermedad o por una escasez, todo decaído, muerto, no tengo esperanza? Con emuná, con fuerza, que puede salir adelante, que se va a recuperar, que se va a sanar, que todo va a ir bien, que va a venir la bendición. Todo es la actitud con una persona con la que afronta una dificultad. Y eventualmente su vibración, su energía va a ser diferente. Y eventualmente esa persona le va a ir mucho mejor en la vida, porque va a empezar a traer las energías de la bendición, de la salud, de la prosperidad. Y que va a tener incluso mucha más bendición que el que va todo sombrío. Parece un vampiro. Sombrío, como con una capa. Esto es obvio. Entonces, esa persona siente a Hashem, el que está conectado, el que alaba, el que agradece. Perdí la casa. Gracias, Hashem, que perdí la casa. Se divorció, la mujer lo botó. Toda Hashem, gracias que me has librado de este matrimonio. Eso, el que lo escucha, cree que está loco. Pero los hasidim, o este tipo de cábala, no es la cábala del intelecto. Recuerden que está hablando de una cábala que es del intelecto, del raciocinio. Esta cábala no va con raciocinio. Esto no es de entender lo racional. Porque por ahí no va. No lo vas a entender. No lo vas a entender, no tiene sentido. ¿Cómo alguien se va a alegrar? Porque lo votó la mujer, porque se quedó sin dinero, porque está enfermo, porque... ¿Cómo te vas a alegrar? Pero cuando ves, profundizas en sus técnicas, te das cuenta que no están tan locos. Te das cuenta que la gente cuando empieza a estar con esa energía, se curan hasta de enfermedades, de cáncer, de situaciones. Las cosas las empiezan a florecer. Porque es tu energía también que estás proyectando y con la que estás conectándote. La que viene a ti. Entonces hay una lógica detrás de todo esto, pero no es de entenderlo de lógica. Puedo decir, hay una cábala que es muy teórica, todo teórica. Muy bien. Hay almas que están por ahí, pero hay otras almas que no, quieren vivirlo, quieren la experiencia, quieren sentirlo, como me decía esta persona. Y son válidos. Cada alma sigue el camino que entienda. No es, ni una es mejor ni otra es peor, no se trata de eso. Que cada neshama se conecta de la manera que su alma le dice. Hay unos que son más intelectuales, otros son más de cábala Maasit, otros son más de la cábala de Hasídica.
Entonces cada cual vive su espiritualidad, nadie puede, y esto lo estoy observando porque hay personas que yo he visto que llegan a la cábala y yo a veces leo comentarios de las personas y yo claro me di cuenta que son personas que no saben, pero a veces critican otras escuelas de cábala, a veces critican a los que estudian la cábala Maasit, que no es necesario estudiar cábala Maasit, o a aquellos que son muy intelectuales, o a los que creen que son muy religiosos porque rezan. ¿Pero por qué? Si es que la cábala es rica en tantos caminos, en tantas escuelas, esa es la riqueza de la cábala, que usted puede coger el camino que usted quiera, pero uno no puede decir esto no hace falta, aquello no hace falta, cuando está dentro de la tradición de la cábala, toda esa riqueza, y esa es la belleza de la cábala, la pluralidad, para que cada alma se conecte como sienta. Pero ¿quién soy yo para anular nada cuando ya está establecido por los sabios? Entonces eso demuestra un poco también la ignorancia, ¿no? Porque la gente que dice, no, con pensar positivo todo va a ir bien. Si pienso positivo no me va a afectar la brujería. Eso hasta un día que se encuentre con que le hagan con una brujería bien fuerte, a ver si pensando positivo es verdad que lo va a ayudar. Hay cosas, eso existe. El mal existe. La brujería existe. Eso no es de pensar positivo. Entonces uno no puede anular y decir, no, la cábala más así, no, no hace falta. No hace falta, a usted no le hace falta ahora, pero si está ahí es porque los cabalistas, ya todo aquí está preparado, pensado para el que necesite, la que su alma le está indicando. Porque esas cosas existen. Y por eso digo, eso hay que verlo. El que no ha vivido esas cosas, no las cree. El que no ha vivido una brujería, un trabajo, una enfermedad que le han enviado, no cree esas cosas. Hasta un día. Y está ese día a ver si pensando positivo le va a ayudar. Entonces, la Kabbalah no cierra los caminos. Es que en la Kabbalah hay variedad de muchos caminos. Pero cada cual se conecta por el que entiende, o por el que su alma le dicta, por el que su alma siente. Pero no hay que cancelar a los demás, es un disparate. Y esa es la belleza de la Cábala, que tiene muchas opciones para cada alma, así de simple. Y es lo hermoso de esto, no se anula la pluralidad. Entonces, voy a ir cerrando ya la transmisión, bueno, o por lo menos esta primera parte, voy a pasar luego a las preguntas. Simplemente voy a cerrar ya, porque de hecho estamos en la parte final ya se acabó el libro, estamos en la página final donde dice, hablando de la visión de la Merkabá, de la razón de que Ezequiel fue mostrado la visión de la Merkabá o del carruaje en su época, es una visión que contenía la promesa especial de la providencia divina de que nunca se apartaría de la nación de Israel. No importa los exilios, dice, había la garantía de que Israel nunca sería cortado completamente de su conexión con la trascendencia. Dice, contiene por tanto la promesa del regreso del espíritu de la profecía cuando el exilio sería finalizado. Dice, sin embargo, la profecía no ocurre automáticamente. Uno tiene que cultivarla extensamente a través de disciplina y prácticas específicas. En la era mesiánica, por lo tanto, estas prácticas serán reveladas y serán enseñadas. Y solo entonces será restaurada la profecía y la promesa de Dios al profeta Joel será cumplida. Joel capítulo 3, versículo 1 dice, y después de eso, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Joel capítulo 3, versículo 1. Y yo creo que es una promesa muy linda este versículo, porque habla de que la profecía la puede alcanzar todo ser humano, no está limitado a una sola persona, no está limitado a un grupo, ya lo dice ahí, todos tus hijos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todos los seres humanos que quieran conectarse con esta espiritualidad o con otras espiritualidades según su Neshama, porque otra vez ya lo dice, toda carne. Joel capítulo 3, versículo 1, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No sobre los judíos solamente, no sobre los cristianos solamente, no sobre los musulmanes solamente, sobre toda carne. La gente tiene que leer bien la Biblia. Entonces, Hashem es una promesa que toda alma que quiera conectar con esa energía, con el Ein Sof, con Akadosh Baruj Hu, pues tiene sus medios, sus canales. Y las Neshamot saben. Las almas se sienten atraídas a aquello al cual su energía pertenece ahí. Y tarde o temprano va a encontrar el camino. Nadie le puede cerrar el camino a la Neshama. Nadie puede cerrar el camino a la Neshama porque el jefe es Dios.
El jefe no es ni el papa, ni el rabino jefe de Jerusalén, ni el imam de Saudi Arabia, ni nadie. El jefe es Hashem. Si Hashem dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿quién? ¿Quién va a poder mover nada? Entonces, Baruch Hashem, que es una bendición para todos los seres humanos y para todas las criaturas. Muchísimas gracias a todos. Voy a dar paso ahora a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, pues voy a tomar algunas preguntas ahora de la audiencia. Dice la persona que está preguntando qué oración para alguien que salga de la cárcel. Si busquen el canal, he hecho un vídeo hace unos meses atrás con unos salmos para ayudar a alguien que salga de la cárcel. Puede buscarlo en el canal, ahí está un vídeo completo con más información. Alguien comenta, ya lo he pasado duro y la Kabbalah me ayudó muchísimo y si no fuera por eso estuviera todavía sufriendo. Baruch Hashem. Muchas bendiciones a todas las personas que están conectadas y que se han conectado para la transmisión de hoy. Recuerden que estamos en vivo todas las semanas, martes y jueves, 8 de la noche, hora de Miami. El día 28 tenemos una conferencia sobre Cábala, ovnis y los misterios del Arca de la Alianza también. Dice, bueno, muchos comentarios agradeciendo, shalom. No sé si tiene algunas preguntas o que más veo son saludos o comentarios, pero no veo muchas preguntas. Bueno, más que nada veo muchos comentarios, mucho agradecimiento. ¿Por qué la Torá se parece al Enuma Elish? Eso voy a hacer un curso en algún momento o quizás alguna conferencia sobre el judaísmo y los sumerios. Ya yo he hablado en este canal sobre eso. Hay vídeos, lo que pasa es que son vídeos antiguos, yo he hablado de todo. Yo creo que este canal mío de YouTube es como la AI, la inteligencia artificial. Usted pone mi nombre, al lado pone su pregunta. Yo creo que tengo que haber hablado de todo un poco en tantos años ya. Pero en algún momento voy a hacer quizás alguna conferencia y quizás un curso, sería muy interesante, de ver las conexiones que tiene el judaísmo con los sumerios, con el Enuma Elish, con la epopeya de Gilgamesh, con los textos sumerios. Yo tengo como historiador, he estudiado toda la civilización sumeria, el mundo egipcio, griego, romano, árabe. Me han preparado en todo eso en la universidad, en los más de 10 años que llevo en la universidad. Y he estudiado las conexiones entre los sumerios y el pueblo hebreo, he estudiado las conexiones entre los egipcios y el pueblo judío, entre los griegos y los romanos y el pueblo judío. Eso es para que vean que todo hay una interconexión. ¿Por qué hay similitud de los sumerios con el texto de la Torá? Bueno, pues simple. Sencillamente Abraham era de Sumeria, de Ur de los caldeos, y trajo con él todas esas tradiciones. Hay gente que porque algo aparece escrito en la Biblia significa que ya, porque está escrito fue porque apareció en el mundo. No, simplemente eso ya existía. Es que en algún momento de la historia se escribió ese libro que llamamos la Torá. Ya, pero eso existía. Cuando la Torá se escribió en el año 515 antes de nuestra era, y dice la Torá, en el principio creó Dios los cielos. Los cielos no se crearon en el momento en que el que estaba escribiendo eso, no, eso hace millones de años, billones de años. Solo que en el año 515, como se escribió, bueno, ya se escribió ahí, pero ya también está en otros pueblos. Si la Torá está escribiendo, el que se sentó a escribir, el diluvio de Noé, bueno, el diluvio no ocurrió cuando el hombre estaba escribiendo el diluvio, no, el diluvio pasó hace miles de años. Pero cuando el que se sentó escribió la Torá en la Biblia. Entonces, ¿qué piensan muchas gentes en las religiones? Que las cosas surgieron porque lo escribió la Biblia. No es así. Eso son las cosas del mundo, de la realidad. Pero ya existían. Solamente que en algún momento se escribió en el texto bíblico, pero también está escrito en muchos textos. No porque la Biblia dice el mundo se creó. En el principio creó Dios. No porque que el Bereshit diga que Dios creó el mundo, es que por eso se creó el mundo. No, el mundo ya existía, el mundo se creó hace millones de años. Solo que simplemente en ese momento se escribió un texto que se llama la Torá. Entonces hay muchas similitudes con muchos pueblos y con muchas culturas, etc.
y que cada religión y cada pueblo lo interpretó a su forma, a su método. En el pueblo judío a la persona que del diluvio lo llamamos Noah. En español le dicen Noé, pero realmente el texto hebreo es Noah. Y en los sumerios es Utnapishtim. Gilgamesh fue a ver a Utnapishtim, que fue el hombre que sobrevivió al diluvio. Entonces se llamaba Noah o Utnapishtim. Cada cual le pone el nombre, porque en español le dicen Noé. Noé no tiene nada que ver con Noah. Entonces, son historias que cada pueblo las reescribe en sus idiomas, por ejemplo. Por eso es que hay que saber muchas en el hebreo. En el hebreo hay muchas, en el texto bíblico hay palabras que vienen del egipcio, del griego, del arameo. Y están ahí. Lo que hay que ser lingüista, hay que saber los textos, hay que ser experto para poder ver estas cosas. Las personas comunes no lo saben porque no son expertos en esas áreas. Las personas que van como tal, religiosos simples, no sabes esto. Tienes que ser un historiador, tienes que ser filólogo o lingüista. También está lo que se llama paleografía. Yo estudié casi un año paleografía, que es descifrando textos antiguos. Entonces, el que no es experto en esas cosas no puede ver lo que estoy explicando. En las palabras lingüísticas que pueden venir. El mismo nombre Moisés, que no se llama Moisés, se llama Moshe. Moshe no es un nombre hebreo. Moshe es que los mismos comentaristas bíblicos lo dicen. Su nombre es un nombre egipcio. Moshe. No es hebreo. Y según mi investigación es probable que al nombre de él le cortaron un pedazo del nombre. No está completo. Porque Moshe es el nombre que llevaban mucha gente en Egipto, muchos faraones, mucha gente importante. Tutmoses, por ejemplo. Tutmose está ahí el nombre del Moshe, pero está en, como lo estamos pronunciando. O Ahmose, por ejemplo, ahí está el final del nombre, pero en Moshe o Mose está cortada el primer nombre. Es probable que lo hayan hecho a propósito para desconectarlo de su origen egipcio. Entonces no sé, pero el nombre no está completo y sabemos que es egipcio, no hebreo. Todo eso lo explica Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, el gran comentarista francés del siglo XII. A ver, ¿en qué parte de la Torá habla de la reencarnación? Pues en muchísimos lugares. Hay muchísimos versículos bíblicos que hablan de la reencarnación. Claro, eso tendría que dar yo una conferencia sobre la reencarnación. Voy a dar una conferencia sobre la reencarnación en el viaje que voy a hacer a Chile el 30 de agosto y en el seminario que voy a dar en Barcelona. Serán sobre la reencarnación. Y hay muchísimos pasajes, algunos abiertamente y otros ocultos. O sea, que están en interpretación cabalística se saca. Pero otra vez, ahí vemos un punto, ¿no? La persona que hace la pregunta, yo entiendo que usted tiene buena intención con su pregunta y quiere saber, pero la persona que viene del mundo religioso, normalmente todo es la pregunta, ¿dónde está en la Biblia? Antes, cuando en la época medieval, los científicos querían averiguar, ¿no? Los cráteres de la luna, ¿dónde buscaban la respuesta? En la Biblia. En la iglesia, en la época medieval, donde la iglesia es la que mandaba en España, en Europa, en Alemania, el conocimiento estaba en las manos de la iglesia, eran los que estudiaban. Por eso es que la gente se hacía sacerdote, monje, para poder estudiar. Y tenía una teología que todo tenía que estar en la Biblia. Usted quería saber cómo se iba a morir, busca lo que está en la Biblia. Usted quería saber cuánto demora ir de aquí a Marte, busca lo que está en la Biblia. Usted quiere saber cómo hacer una operación quirúrgica, busca lo que está en la Biblia. Entonces, esa es la mentalidad que las personas tenían. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que entender algo, señores, como explicaba también ahorita. Sí, es verdad que hay conocimientos místicos que pueden estar aparentes en el texto, quizás no están aparentes, quizás con técnicas cabalistas se pueden encontrar, pero es que la Biblia no es un libro que es un diccionario de todas las respuestas. Como decía ahorita, no porque la Biblia dice que el mundo se creó, significa que en el momento en que lo escribió el mundo llegó a existir. No, el mundo ya existía. Hay cosas que sencillamente no están ahí. Eso no es un libro que abarque, o sea, eso hay que situarlo en un contexto histórico, espiritual, y eso es otra clase para explicar esos temas. Pero ese es algo que hay que entender. Hay gente que pregunta, ¿dónde está en la Biblia? Porque hay gente que, igual, yo he escuchado estas conversaciones, que, por ejemplo, prohíben fumar. Y hay gente que dice, ¿dónde está en la Biblia que diga que no se puede fumar? Eso no está en la Biblia.
Es que no todo tiene que estar en la Biblia, pero en la mente de la persona religiosa cree que todo tiene que estar ahí. Entonces, no es así, señores. El Dios no se puede contener en un libro, toda la experiencia no se puede. Aunque es verdad que si yo me sentara con Gematria, yo podía coger letras y podría sacar el misterio, sí. Pero es que no tiene todo por qué estar ahí. El tema de la reencarnación está. En muchos casos está visible, en otros casos está un poco más oculto, pero está. Pero tendría que yo dar una conferencia ahora para sacar toda esa cita, que la voy a dar la conferencia, les digo, bueno, pero la voy a dar en Chile, la voy a dar en España, en Barcelona. Quizás después de eso, entonces la voy a presentar para todos ustedes, pero primero ya está coordinada esas conferencias. Pero no todo tiene que estar ahí. Eso son experiencias de vida. El ser humano constantemente está descubriendo una realidad. Aunque para muchos cabalistas no van a estar de acuerdo conmigo y muchos cabalistas sí van a decir, todo está ahí. Es igual que la gente que dice que, igual que las Torres Gemelas del 11 de septiembre estaba ahí. La elección de Donald Trump estaba ahí. La captura de Osama Bin Laden estaba ahí. Bueno. Entonces, pregunta, el mérito dice aquí, Aris Farah, dice, el mérito de Rabbi Shimshon Haim Nachman nos proteja y las enseñanzas del Zera Shimshon lleguen a las personas correctas. Amén. Muchísimas gracias por la Sedaká y muchísimas gracias por ese comentario que presentas. Gracias. Dice acá, exactamente, la religiosidad nos enseña mucho. Claro que sí, de todo se puede aprender. Todo siempre tiene una enseñanza. Es como muchas personas, por ejemplo, que a veces yo los veo, converso, vienen a verme en las sesiones, en las consultas y me cuentan, ¿no? Que muchas personas, por ejemplo, antes practicaban otras religiones y ahora pues se han acercado al judaísmo y se ponen a hablar mal de otras religiones donde estaban. Por ejemplo, eran cristianos y ahora hablan mal del cristianismo porque están con las cosas judías. O eran musulmanes y hablan mal de cosas del Islam. No hay que hablar mal de nada. Como decía, las almas siempre van a tener pluralidad. Entonces, si usted no está de acuerdo con una enseñanza, pues bueno, está bien, no está de acuerdo. Y ahora entiende otra cosa. Bueno, pues muy bien. Pero usted lo que tiene que entender es que hay otras almas que sí creen en esas cosas y eso hay que respetarlo. Porque la divinidad se manifiesta en cada lugar. Y igual que en el mundo judío, hay gente que entra al judaísmo y viene con un ímpetu, el judaísmo, el Shabbat, la observancia, todo, vestirse de negro, sombrero, con la barba larga. Yo pasé por ahí también, en Israel, y ¿qué me decía mi rabino? No, nos obligaba a afeitarnos la barba. En la yeshiva no se podía estar con barba. ¿Por qué? Porque si uno es joven, ¿qué hace usted con barba? Y la gente quería ponerse sombrero. Yo tenía compañeros de la yeshiva y se querían poner unos abrigones negros largo hasta los pies y con aquellos sombreros. Y los rabinos nuestros nos decían, no, es como gente que entra con ese ímpetu. No, eso no hace falta. Si tú de verdad lo sientes, ya llevas años, no lo sé, y estás ahí, bueno, está bien. Pero eso de que entra así de golpe y esas cosas no son necesarias. Entonces, lo que quiero decir es que hay gente que sale de otras espiritualidades y critican otras espiritualidades. No, si usted salió de ahí, bueno, su alma ya no vibró más ahí, pero hay almas que siguen vibrando ahí. Usted no puede destruir el puente cuando hay almas que todavía a lo mejor tienen que cruzar por ese puente. Entonces, si usted ya salió de ahí, no se ponga a atacar al que quizás no ve lo que usted vio. Entonces, ¿para qué romper el puente? Deje el camino. Usted agradece que otro le dejó el camino abierto, que usted escuchó, que usted aprendió, y por eso usted pudo tener un conocimiento ahora más elevado. Bien, agradezca que hubo otro que dejó el puente para que usted pasara, que son los conocimientos. Pero no se ponga usted a atacar y pelearse. No, señores, las almas son libres y cada cual se conecta con Hashem, con la divinidad. Entonces son misterios profundos que no... podría profundizar ahí en esos temas, pero no quiero irme mucho del tema. Entonces no hay que estar peleado con todo el mundo. Es que el que está peleado con el mundo entero no entiende la realidad y no entiende que este mundo no es nuestro. Si es que vinimos aquí por unos poquitos de años y nos vamos de aquí. Estamos aquí de visita, prestados. El dueño de la tierra, de todo lo que existe, es el creador de todo esto. Usted no es el dueño ni yo soy el dueño. Y él deja vivir aquí a quien él le da la gana.
Entonces, por eso es que dice, la Kabbalah no se mete en eso, usted no va a escuchar ese tipo, no se puede estar atascado con esos pensamientos, debatiendo gente y deje a la gente que tenga la religión que quiere, esos asuntos privados, se llama libre albedrío. Si Dios no se mete en eso, ¿quién soy yo para meterme en la creencia de la persona? Si Dios, que es el creador, le da libre albedrío a la gente, lo que creen lo que quiera creer y practiquen lo que quiera creer, y si los hace mejores personas, bueno, eso es decisión de cada cual. No hay que pelearse, esos son la gente que son defensores de Dios, ¿no? Como hay gente que va por ahí cree que Dios hay que defenderlo. Eso se llama extremismo, fanatismo, ignorancia. ¿Usted cree que Dios hay que defenderlo? Eso es, entonces, cada cual con su espiritualidad y con su fe. Si lo hace mejor persona, bueno. Y esos son misterios que otra vez, desde la Cábala se puede estudiar, pero revelar abiertamente estas cosas, no sé si la gente estará lista para escuchar esto. Y no sé, por eso es que no se habla muy abiertamente, porque esto descompone toda la estructura de la realidad. La gente no sabría por dónde coger, se queda así. Entonces son secretos profundos. En la Cábala se estudia y se sabe. Y por eso usted cuando ve las biografías, por ejemplo, del Rav Kaduri, Rav Isaac Kaduri, dice que cuando ya estaba ancianito, ya ni hablaba. Usted ve la historia del Baba Sadi, Rav Israel Abuhatzera, callado. Todos los grandes tzadikim que usted ve que son unos viejitos, que usted no los ve hablando, no. Entre menos palabras, mejor. Voy a tomar 2 o 3 preguntas más. Que si podría explicar la epopeya de Gilgamesh. Sí podría, pero no, este no es el momento. Ya la expliqué, creo que la expliqué hace como una semana, aquí, de hecho, en una clase de esta. La expliqué, creo que fue la semana pasada. Sí, la expliqué la semana pasada, donde conté que Gilgamesh era el rey de en Uruk, que salió a buscar su amigo Enkidu, que Enkidu, toda la historia la hice, que Enkidu, no quiero repetirla, pero la hice, está en la transmisión de la semana pasada. Sí que la conté, que fue a buscar un Utnapishtim, que la serpiente se comió la planta que había recogido debajo del estanque, cuando regresó sabía que iba a morir, y el legado que dejó fue reconstruir las ciudades. Estoy haciendo la historia un poco rápido, pero yo la conté en las transmisiones de la semana pasada. Puede buscar ese vídeo. También hay que decir algo, es normal a veces no entender las cosas, porque es que nadie lo entiende todo. Eso es imposible, es normal a veces no entender y que sean conceptos un poco difíciles. Yo no lo entiendo todo, yo cada vez soy más ignorante. Y eso es lo fascinante, porque como no sé nada, tengo que estudiar. Y eso es lo emocionante, estudiar, aprender. Entonces, eso es y es normal que a veces los conocimientos son elevados, a veces uno no entiende bien qué quieren decir las cosas. Y lo hermoso es eso, no saber nada para poder seguir aprendiendo siempre y crecer. Eso es lo maravilloso. Dice, una persona pregunta que por qué hay rabinos que dicen que no se pueden los salmos de noche. Las preguntas que me están haciendo ya las hice la semana pasada. Hice un vídeo la semana pasada sobre el tema de leer los salmos de noche. Vayan al canal. Como siempre digo, yo creo que yo he hablado de tantas cosas que casi que este canal es un buscador de Google. Usted pone mi nombre y al lado pone una pregunta y seguro que le va a aparecer lo que la gente busca. Es bueno el ángel de la muerte, dice que está protegiéndome, el ángel de la muerte. Ese es otro misterio, ¿qué es el ángel de la muerte? ¿De verdad hay un ángel de la muerte? ¿Quién es el que nos viene a buscar? En estos días estaba leyendo por segunda vez el Midrash de la muerte de Moisés, donde el ángel de la muerte, que lo envía Dios, porque el ángel de la muerte trabaja para Dios, Dios lo envió a buscar el alma de Moisés y no podía. De hecho, no quiero contar mucho porque voy a hacer un vídeo. La semana que viene, si Dios quiere, el martes de la semana que viene, voy a hacer toda una transmisión sobre el Midrash de la muerte de Moisés. Es uno de los relatos más hermosos que se puedan leer y se los recomiendo grandemente porque es la historia de Moisés, pero es la historia de cada ser humano a lo que hay que enfrentarse, que es ese momento de morir, de tener sueños y saber que no los vas a lograr. Moisés quería vivir, Moisés quería entrar a la tierra prometida y Dios le decía no. Al punto tal que Moisés le insistió y dice del texto que Dios se enfureció y le dijo, ya basta.
no me vuelvas a hablar de ese asunto. Y ese texto es muy hermoso, lo he leído 2 veces ya, y es maravilloso, porque toda la historia de Moisés, yo la voy a contar, no voy a adelantarme, porque esa es la historia nuestra. Moisés despidiéndose de las tribus, dejando encargado quién iba a guiar al pueblo, dando la bendición, seguía pidiéndole a Dios, insistiendo, y debatía con Dios, Moisés luchando con Hashem, discutiendo con Dios. ¿Quién ha visto que alguien escribe un texto bíblico donde la persona discute y se enfrenta a Dios? Eso solamente lo he visto en los textos hebreos, en los textos del pueblo judío, que un judío discute con Dios y le responde. Es maravilloso ese pasaje porque Moisés se está enfrentando a Dios y le dice, pero yo hice esto, te hice lo otro. Y después que Moisés le dijo a Dios un poco de cosas, Dios le dijo, ok, espérate, yo hice esto por ti, y esto, y esto, y esto, y esto, y Moisés se tuvo que quedar calladito. Y es maravilloso, me encanta ese libro, se los voy a recomendar, pero no voy a adelantar porque voy a hacer un vídeo la semana que viene. El martes, si Dios quiere, la semana que viene, el martes, jueves, vamos a hablar del libro ese completo y voy a leer fragmentos. El ángel de la muerte, Dios lo envía y le dice, llegó el momento, busca el alma de Moisés. Moisés era tan elevado en su neshama que el ángel de la muerte no podía con él. Y viró y le dijo a Dios, no puedo con él. Le dijo, ve a buscar su alma. Le dijo, no puedo. Y cuando fue donde estaba Moisés estaba escribiendo el nombre divino. Y vino el ángel de la muerte, dice que a Moisés le dio una tunda de palo, que el ángel iba, que era una flecha. Y al final tuvo que venir Dios mismo a buscarla. Es maravilloso, claro. Todo eso no es que eso pasó realmente. Hay gente que lee eso, igual que el Midrash, y cree que es literal. Pero esos son estilos literarios que el pueblo hebreo desarrolló, que es maravilloso, porque leer la historia de Moisés es la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Donde el alma no quiere morir, la persona no quiere morir. Y le dice, Dios mío, dame más tiempo, ayúdame y tal. Pero inevitablemente. Entonces yo voy a hablar sobre eso, sobre el ángel de la muerte y sobre el tema de... Es maravilloso las enseñanzas que se pueden extraer de ese texto. Es súper hermoso, súper hermoso. De verdad que sí. Dice... mi deseo es que Dios toque el corazón de una persona para hacer la obra por una persona que sea creyente y deje las filosofías de hombres falsas. ¿Qué recomienda usted, Rabí? Primero, no conozco el caso en todos los detalles. Para poder dar un ejemplo más certero, tendría que conocer y ver qué sucede. Segundo, que cada alma tiene su tiempo, cada alma tiene su camino. Entonces, como no conozco el caso, no puedo dar específicamente. Pero otra vez, paciencia. Todo tiene su camino. Ninguna alma se extravía, señores. Lo está más claro. Dios no. La gente habla muchas veces, ¿no? Las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Usted cree que a Dios se le puede perder a alguien? ¿Usted cree que a Dios se le ha perdido algo? Entonces, de esto que quiero decir, que uno tiene que las almas tienen su camino. Paciencia, que todo llega. Entonces, como no conozco el caso, no puedo profundizar, pero cada alma tiene su camino y uno no puede controlar a nadie. Cada alma tiene su libre albedrío. Nadie puede vivir la vida de los demás. Nadie puede mandar por los demás. Pero otra vez, como no conozco el caso, no puedo profundizar más. Quizás le hace falta alguna ayuda, tal vez. Pero como no lo sé por el comentario, eso requiere quizás una entrevista, conversar, que me cuente bien el caso para quizás dar algún consejo, pero así abiertamente no puedo ser más preciso. Los que preguntan por el cuerpo de Moisés, hay un video que yo subí, yo estuve en el monte Nebo donde murió Moisés y grabé un video de la tumba vacía de Moisés. Claro, no es la tumba de Moisés, es un lugar simbólico que está en Jordania. Yo estuve allí y grabé un video en una de las colinas del monte Nebo, porque no es un solo lugar, es una cordillera. Y estuve allí en Jordania y bueno, desde la época bizantina los cristianos construyeron una iglesia ahí. Pero hay una tumba vacía, eso lo llaman la tumba de Moisés, que no es exactamente la tumba de Moisés, pero es simbólico porque sí está en el monte Nebo. La tumba de Aarón sí está en Jordania, también la vi.
pero y se puede visitar. Es así, eso sí está. Yo quiero que profundice en las gemas de cristal, como los cuarzos y las piedras del pectoral. Me imagino que debe haber algún secreto espiritual respecto a las diferentes piedras como zafiro, esmeralda, por supuesto, sí, sí, cómo no. Y los secretos del pectoral de Aarón, que significan las piedras. Cuando quería traer la profecía, dicen los textos que las piedras alumbraban y ponían letras, tenían las letras que alumbraban y daban un mensaje. Un poco parecido a, no sé si poner esta comparación, a mucha gente quizás no le guste, mejor no la digo, pero las letras, el pectoral alumbraba las piedras y supuestamente había letras y daban mensajes, las letras que iban alumbrando, representaban las tribus. Bueno, hay un secreto ahí, también claro, los cristales tienen un secreto, también eso se estudia en la cábala. El tema del ángel de la muerte, ya yo he hecho un vídeo, para los que quieran profundizar ahí, a ver si es verdad que nos viene a buscar el ángel de la muerte, a ver quién más nos viene a buscar. Quizás usted no se imagina quién es el ángel de la muerte que nos viene a buscar, porque a cada cual lo viene a buscar uno diferente. A ver. Otra pregunta. Rabí, una oración para el hijo que está desanimado, estancado. Gracias. María pregunta. Una oración. Yo me parece también que hay algún vídeo que ya he hecho sobre los salmos, algunos salmos que se pueden hacer para ayudar a ciertas personas que necesitan salir de una depresión, que le hace falta salir de una... primero hay que tratarlo, porque también hay que ver, ¿no?, qué sucede, a qué se debe, cuál es la causa. ¿Es espiritual? ¿Es brujería? ¿Es que le pasó algo, se decepcionó? Todo eso hay que tratarlo. ¿Es médico? ¿Es espiritual? Es un tema amplio, pero en términos generales, eh, ¿qué se puede hacer? Salmo 23 es un salmo bueno para estos temas. Salmo 53, Salmo 20, que la persona los haga o que uno haga por otros, también puede hacerlo. Entonces, Besat Hashem, toda la sanación para esa persona, que Hashem le envíe refuat más, refuat nefesh, refuat guf, sanación de su espíritu, para que recobre la alegría, con entusiasmo y con toda la bendición para él, Besat Hashem, o para ella. No sé si él o ella, pero toda la bendición para esa persona. Meditaciones para la salud, ¿qué significa la refuá? Refuá, sanación. Otra vez, en el canal están ya los salmos para sanación. También en mi escuela online hay toda una playlist. Es como un grupo de meditaciones y hay muchas meditaciones para la salud, para sanación. Muchas meditaciones ya están en el canal de YouTube gratuitamente, pero otras no lo están. Y lo menciono porque hay gente que me dice, es que ya veo que hay muchas que están en YouTube gratuitamente. Sí, bueno, porque he querido ponerlas gratuitamente para que otras personas puedan beneficiarse, pero también las puse en la escuela y he puesto otras que no están en YouTube y que poco a poco voy subiendo nuevos materiales. Solo hay que tener paciencia porque a medida que vamos trabajando van subiendo nuevos materiales, pero paciencia, que hay para todo el mundo. Se ponen en YouTube, se ponen en la escuela, pero ahí hay meditaciones para sanación también desde la escuela online. Aris dice, saludos desde la Ciudad de México. Gracias por la sadaká. ¿Cómo puedo, dice, pregunta acá, cómo puedo ayudar a mi hija a tomar buenas decisiones y pérdidas materiales? Bueno, en ese caso, otra vez, el tema económico, pérdidas económicas, ahí pues es precisamente, ya lo dice, malas decisiones llevan a pérdidas, pero
todos pasamos en algún momento por situaciones, ¿no? Donde uno aprende, después eventualmente eso le enseña a uno, ¿no? El haberse equivocado en ciertas cosas después es un aprendizaje realmente. Entonces, pues se aprende o por los mismos errores que uno comete o se aprende sabiendo también que uno tiene que hacer una buena investigación de las cosas antes de actuar. Antes de hacer un negocio hay que investigar. Antes de entrar en una relación de pareja con alguien hay que investigar. Antes de mudarse a una casa, a un barrio, a un país, a un lugar, hay que investigar primero. Eso va a ayudar a que uno tome buenas decisiones basadas en el conocimiento para evitar lo menos posible errores o pérdidas económicas o pérdida de tiempo o situaciones. No significa que en algún momento pues alguien esté exento de estas cosas. Pueden pasar, pero por lo menos una buena investigación libra de equivocarse lo menos posible. Y aún así, cuando uno se equivoca, pues aprende. Lo ideal es aprender de los errores. Eso es lo que yo comentaría sobre esto. ¿Cómo ganar la lotería? Quiero ayudar a mi amigo en este que está en problemas económicos. Bueno, imagínense. Si yo supiera cómo ganar la lotería, eso es como que no, yo no conozco los designios. A veces no es ganar la lotería, a veces es que si estaba en el destino, en la suerte de esa persona, la lotería. Entonces, yo te puedo dar 1000 números, pero si no está, si de arriba dice no, olvídese que no va a salir. Entonces, y hay quien no, nunca juega en lotería y un día fue y hasta que entonces eso, yo no sé de loterías. Bueno, voy a tomar una pregunta final y con esto vamos a ir concluyendo la transmisión de hoy. A ver, muchos saludos. Hay muchas preguntas que veo que hacen, pero son preguntas muy personales. Es imposible que yo dé una respuesta si no conozco los detalles, si no sé la situación. No puedo hablar de algo que no conozca el contexto. Entonces, preguntan casos específicos que no puedo específicamente dar un buen consejo si no conozco todos los detalles. Así que bueno, de todas maneras, gracias a todos los que se han conectado. Ya saben, nos estamos viendo los martes y los jueves, 8 de la noche, hora de Miami. Y Besat Hashem, que nos vamos a ver la semana que viene, el martes de la semana que viene. Y ya les digo, si no es el martes o el jueves, vamos a ver si hacemos una transmisión con el Midrash de la muerte de Moisés. Y bueno, Baruch Hashem, que ya hemos finalizado el estudio de esta obra. Todos los vídeos de este libro están en el canal, gratuitamente. Todos. Están en el curso de introducción a la Cábala, meditación y profecía. Es todo el estudio de este libro. Así que ya está totalmente ahí para todos ustedes gratuitamente. Gracias a los que se han conectado. Muchísimas bendiciones a todos y que Hashem les bendiga mucho. Nos veremos en la próxima transmisión. Besat Hashem. Gracias a todos. Todas las bendiciones, todas las verajot para ustedes y para su familia. Shabbat Shalom. Besat Hashem. Bendiciones a todos. Shalom.